No esperaba una fiesta. Lo juro. Ni pastel, ni globos, ni invitados. Sabía bien cómo eran mis padres con los cumpleaños, si no eran suyos, no existían. Pero igual, por dentro, conservaba esa pequeña esperanza, estúpida, sí, de que harían algo, lo mínimo. Una llamada. Un mensaje. Tal vez una videollamada de 5 minutos. Era el primer cumpleaños de mi hijo. Diego. Había pasado un año desde que nació, y ellos nunca lo vieron. Ni en el hospital. Ni en casa. No vinieron. No preguntaron. Dijeron que estaban pasando por una etapa complicada y que no querían acercarse a la energía caótica de los recién nacidos. Yo no discutí. Porque en el fondo ya conocía el guión. Pero este cumpleaños, el primero de Diego, era importante para mí. Tal vez más que para él. Porque era la prueba de que algo había cambiado. Que yo podía construir algo nuevo. Que mi hijo no crecería igual que yo, invisible. Pero el único mensaje que recibí ese día fue a las 12:14 del mediodía. De mi madre. Tu decisión de tener hijos fue apresurada. Y además, deberías haberlo llamado Jesús, no Diego. Es ofensivo lo que hiciste. Ni una felicitación. Ni un ¿cómo está el bebé? Solo juicio. Control. El tipo de mensaje que no busca herir, sino recordar jerarquías. Ellos aún se veían como los dueños del nombre, del rumbo, de la estructura. Y yo, como un actor secundario que había improvisado una línea. No respondí con furia. No lloré. No insulté. Solo escribí 2 palabras. Recibido. Luego me levanté. Caminé hasta la cocina con una taza vacía en la mano. Puse el agua a hervir. Y mientras la tetera silbaba, algo en mi mente se ordenaba. Preciso. Frío. Técnico. Abrí la laptop. Ingresé al portal del banco. Cerré la línea de crédito conjunta que usaban para pagar servicios públicos. Era una cuenta que yo había abierto cuando sus facturas empezaron a retrasarse hace 3 años. Nunca dijeron gracias. Solo asumieron que me tocaba. Luego entré a la hipoteca. La habían renovado con mi firma como respaldo. Sin mi ingreso, no calificaban. Lo sabían. Yo también. Inicié una revisión de condiciones. Eso bastaría para congelar el proceso. No anulé nada. Solo moví una pieza. Porque entendí que no se trataba del nombre Diego. Se trataba de mí. Ellos nunca quisieron un nieto. Querían heredar un molde. Un nuevo Jesús, que cargara el peso de su tradición. Pero Diego no iba a hacer eso. Y yo tampoco. No iba a seguir fingiendo que todo estaba bien mientras me reducían a una sombra útil. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mi padre. Primera llamada en meses. Voz tensa, apurada, sin siquiera un saludo. ¿Qué hiciste? El banco rechazó la renovación. Esto no puede estar pasando. Yo tomé un sorbo de café. Miré a Diego dormir en su cuna. Luego respondí con calma. Tienen razón. Fue una decisión apresurada. Como tener hijos sin querer criarlos. Y colgué. A partir de ahí, comenzaron las llamadas. Primero mi madre. Luego mi hermano. Luego una cadena de mensajes de voz, mensajes de texto, correos. Todos con el mismo tono, pánico disfrazado de indignación. Yo no respondí. Solo dejé sonar el teléfono. Y mientras lo hacía, me sentí por primera vez, en silencio. No vacío. No solo. Solo, libre. No fue la primera vez. Y ese era el verdadero problema. No era un error aislado, una mala tarde o un comentario fuera de lugar. Era un patrón. Una secuencia constante, repetitiva, estructurada. Como un algoritmo emocional donde yo era siempre la variable de sacrificio. Después del mensaje sobre el nombre de mi hijo y la cancelación de la hipoteca, me senté en el escritorio y dejé que la memoria hablara. No fue un acto emocional, fue forense. Un repaso metódico de cada momento donde me tragaron sin masticar.
Recordé la Navidad de hace 2 años, cuando conduje 7 horas con regalos para todos, incluyendo el juego de vajilla de porcelana antigua que mi madre había mencionado una vez, casualmente, como un deseo imposible. Me presenté en la puerta con las bolsas envueltas, congelado, con un niño de 6 meses dormido en el asiento trasero. Ella abrió la puerta, miró por encima de mi hombro y dijo, ¿viniste solo con el bebé? Esperábamos que vinieras con alguien normal. Normal. Como si mi hijo fuera un defecto. Como si yo, siendo padre soltero, fuera una falla mecánica en la cadena familiar. Recordé cómo me hicieron sentar en la cocina durante esa cena, diciendo que así sería más cómodo para todos. Recordé cómo mi hermano se llevó a los sobrinos a abrir los regalos en la sala sin llamarnos, y como cuando salí con Diego en brazos, mi madre murmuró, no hagas una escena, por favor. Esto no es sobre ti. Eso fue siempre lo que repetían. Que no era sobre mí. Nunca lo era. Incluso cuando pagué la factura del hospital para la cirugía dental de mi padre. Incluso cuando cubrí la deuda del coche de mi hermano tras su tercer accidente. Incluso cuando sostuve la casa familiar durante la pandemia, pagando 3 meses de servicios porque la situación estaba difícil. No era sobre mí. Era sobre lo que yo podía dar. Y si me atrevía a reclamar algo, si insinuaba siquiera que necesitaba un gesto mínimo de reconocimiento, el silencio se volvía castigo. Un boicot emocional. Una negación calculada. Recordé cuando, tras perder mi primer trabajo serio, me presenté en su casa buscando consuelo. Mi madre sirvió café y dijo, tal vez si hubieras escogido una carrera más seria, mi padre asintió. No hubo abrazo. No hubo estamos contigo. Solo juicio envuelto en educación. Incluso cuando anuncié que sería padre, lo primero que preguntaron fue, ¿y estás seguro de eso? No de si necesitaba ayuda, no si estaba bien, no si estaba feliz. Solo duda. Solo distancia. Durante años pensé que eso era normal. Que así era el amor en algunas familias. Silencioso, áspero, condicionado. Pero no lo era. Era maltrato camuflado de tradición. Era negligencia afectiva disfrazada de nos importa a nuestra manera. Y ahora, con Diego dormido a mi lado y la cuenta conjunta cerrada, lo vi todo con claridad quirúrgica. Ellos no me veían. Veían una función. Un proveedor silencioso. Una figura que resolvía, que financiaba, que estaba disponible. Pero no un hijo. No una persona. Y a Diego tampoco lo veían. No como un nieto. No como un milagro. Para ellos era el producto de una decisión errada. Un nombre que ofendía su narrativa. Una interrupción de su mito familiar. El patrón era nítido. Cuando doy, me excluyen. Cuando callo, me tratan como si no existiera. Cuando hablo, me llaman conflictivo. Y entonces comprendí algo brutal. No estaba siendo rechazado por mis errores. Estaba siendo descartado por mi autonomía. Ese día tomé otra decisión. Aún no iba a actuar, no del todo, pero empecé a trazar el mapa. Abrí carpetas. Busqué los pagos realizados en los últimos 5 años. Facturas, transferencias, préstamos encubiertos en la forma de ayudas familiares. Más de 67.000 euros. En 5 años. Dinero entregado sin condiciones. Sin contratos. Sin recibos. Porque eran mis padres. Porque era familia. Pero ellos lo sabían. Y lo usaban. Y ese era el núcleo del patrón, ellos solo ven lo que pueden tomar. No lo que cuesta darlo. El silencio de ese día fue quirúrgico. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo protocolos. Procedimientos. Ese tipo de movimientos que uno hace cuando ya no siente furia, solo resolución. La primera acción fue invisible, cambié la contraseña del portal de servicios públicos. No solo cerré la línea de crédito conjunta, ya lo había hecho el día anterior, ahora bloqueé cualquier posibilidad de restablecerla con mis datos. Añadí autenticación biométrica, códigos aleatorios, desconecté la dirección IP de su casa del acceso rápido. Técnicamente, ya no existía como respaldo. Segundo paso, solicitud de auditoría interna de la hipoteca. Entré al portal del banco y utilicé mi clave personal, la que nunca compartí,
para abrir una revisión por cambios en la estructura financiera del codeudor. Ese movimiento no solo frenaba la renovación automática, también generaba una alerta para el departamento de riesgo crediticio. En menos de 24 horas, el proceso fue suspendido hasta nuevo aviso. Nadie podía avanzar sin hablar conmigo. Y yo no iba a responder. Tercero, el seguro del auto de mi madre. Lo pagaba desde hacía 2 años, desde que ella dijo que lo perdería si no la ayudaba un poco. Sin más, cancelé el pago automático. No bloqueé la póliza. Solo la dejé al borde del vencimiento. En 5 días recibirían una notificación por impago. Luego vino la parte más minuciosa, el almacenamiento en la nube. Yo mismo les había instalado la cuenta familiar de respaldo, fotos, documentos, escaneos de certificados, papeles médicos, contraseñas guardadas. Todo bajo mi suscripción empresarial. Una sola acción, acceso revocado. No borré nada. Solo lo saqué del sistema. Sin drama. Sin mensaje. El teléfono de mi padre también iba por mi plan. Lo agregué como línea adicional años atrás, cuando dijo que las facturas eran muy altas. Lo mismo con el de mi madre. Y el router de casa. Todo salía de una cuenta corporativa mía, donde ellos eran simplemente usuarios satélites. Fui al portal. Transferí la titularidad de las líneas a sus respectivos números. Les llegaría un mensaje de texto: tiene 72 horas para aceptar la transferencia o su línea será desactivada. No era venganza. Era orden. Después vino algo más simbólico. Un archivo PDF, carta de cese de soporte informal. Lo escribí esa misma tarde. Explicaba, con tono legal pero sin hostilidad, que dejaba de asumir cualquier responsabilidad financiera o técnica sobre su infraestructura familiar, incluyendo pero no limitándose a servicios, hipoteca, suscripciones, licencias, soporte y pagos recurrentes. Lo firmé digitalmente y lo envié a sus correos. Sin asunto. Sin texto adicional. Esa noche me senté en el sofá con Diego dormido sobre mi pecho. Había actuado sin levantar la voz. Sin golpear la mesa. Sin responder al mensaje original que criticaba su nombre como si fuera una provocación. Y, sin embargo, había hecho más ruido que nunca. A las 7:42 de la mañana del día siguiente, me llamó mi padre. Su voz era otra. No agresiva. No paternalista. Era la voz de alguien a quien el suelo empezaba a cederle bajo los pies. El banco me rechazó. Dijeron que hubo un cambio de perfil. No entiendo nada. ¿Fuiste tú? Solicité una revisión, sí, dije con voz firme. Las condiciones cambiaron. Yo ya no respaldo decisiones que no respeto. Silencio. Pesado. ¿Te das cuenta del daño que estás causando? No más del que ustedes han causado durante años. Solo que el mío viene con firma. Colgó. A las 8:03 recibí la primera llamada de mi madre. No contesté. A las 8:17 otra. A las 8:24, mensaje: ¿qué está pasando? ¿Por qué el teléfono de tu padre dice que va a ser desconectado? A las 9:10, correo del banco: confirmación de suspensión de proceso hipotecario. A las 9:32, WhatsApp de mi hermano: ¿por qué está caído el Wi-Fi? Mamá está histérica. No respondí. A las 10:15 de la mañana, una cadena de llamadas: mamá, papá, hermano, tía, incluso un número desconocido. Todos los ignoré. A las 11:06, mensaje desesperado de mi madre: no podemos pagar esto solos. Necesitamos tu ayuda. Esto no es justo. Releí el mensaje. Sonreí. La palabra necesitamos era clave. Por fin lo decían sin disfrazarlo de amor. Ya no era familia, era dependencia. Y esa era precisamente la razón por la cual todo debía terminar. La primera en quebrarse fue mi madre. No fue sorpresa. Siempre fue la más emocional, pero también la más manipuladora. El mensaje llegó a las 14:19 de esa misma tarde, justo cuando estaba colocando a Diego en su cuna para la siesta. Nunca pensé que harías algo así. ¿Qué tipo de hijo arruina a sus propios padres, todo por un nombre? No respondí. A las 15:02 otro mensaje, más largo, escrito con dedos que segaramente temblaban.
Tu padre está devastado, ¿por qué haces esto? Nos diste tu palabra, firmaste, dijiste que nos apoyarías, ahora nos castigas, ¿por qué? ¿Por Diego? Ni siquiera le interesa aún si lo visitamos o no. Allí estaba. El veneno envuelto en victimismo. Convertir mi silencio en traición. Convertir mi distancia en crueldad. No contesté. Entonces, como si se hubieran repartido el libreto, entró en escena mi tía. Siempre ha sido la portavoz de las crisis familiares. Esa mujer que llama para calmar las aguas pero que en realidad viene con gasolina en la lengua. Me llamó desde su número habitual. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Lo escuché con auriculares mientras fregaba platos. Hola, cariño. Mira, entiendo que estés pasando por cosas. Todos lo entendemos. Pero esto se ha salido de control. Estás afectando la estabilidad de tus padres, y sinceramente, nos preocupa tu salud mental. Esto no es normal. Este nivel de reacción, este corte, es extremo. Ahí estaba. El giro predecible, invalidar el motivo y redirigir la culpa. Convertir una decisión estructurada en un síntoma de locura. Esa misma noche, a las 21:47, recibí un mensaje de voz de mi hermano. Corto, cargado de sarcasmo. ¿Todo esto por no llamarlo Jesús? Ja ja ja. Estás peor de lo que pensábamos. Y luego, a las 22:04, el clímax. Un mensaje de texto firmado por ambos padres, desde el número de mi padre. Has demostrado que no se puede confiar en ti. Nos traicionaste. Nos humillaste. Y todo por un capricho egoísta. Esperamos que estés feliz ahora que nos has arruinado. Ni una mención de Diego. Ni una palabra sobre lo que los llevó hasta allí. Solo acusaciones. Solo reproches. Como si yo hubiese irrumpido en su vida con una bomba, en lugar de haber simplemente retirado mis manos de la estructura que lo sostenía. No respondí. Ni una palabra. Guardé todos los mensajes. Archivé los audios. Silencio absoluto. Y entonces, la fase final, los intentos de rescate. Mensajes más suaves. Más calculados. Más cuidadosamente escritos. Mi madre, todos cometemos errores. No podemos deshacernos como familia por un malentendido. Mi padre, tu hijo no debería pagar por esto. Piénsalo. Mi tía, la familia es lo único que uno no puede reemplazar. Leí cada palabra con la precisión de un cirujano. Y entendí algo con claridad escalofriante. No querían disculparse. Querían restablecer el sistema. No les dolía haberme herido. Les dolía haber perdido el acceso. A los fondos. A la estructura. A la versión de mí que se tragaba cada golpe y seguía entregando sin cuestionar. Y yo ya no era ese hijo. Ni ese hermano. Ni ese proveedor. Ahora era la ausencia que no sabían llenar. No quería destruirlos. Esa nunca fue la meta. Yo no soñaba con venganza. Solo quería paz. Pero la paz no era posible mientras la narrativa seguía siendo la suya. Mientras en los grupos familiares, en las conversaciones entre primos, en las llamadas entre tías, yo era el ingrato, el emocional, el hijo problemático que estalló por un nombre. Hasta que un mensaje me lo confirmó todo. Me lo envió mi prima Clara. La única que alguna vez me defendió, aunque en voz baja. Me escribió. Están diciendo que hiciste todo esto por despecho. Que estás celoso porque nunca te casaste. Dicen que no amas a Diego, solo lo usas para castigar a tus padres. Le pedí más detalles. Me los mandó. Capturas de un grupo familiar al que me habían eliminado. Mi madre escribiendo que la paternidad no había sido buena idea para él, mi tía diciendo que necesitaba ayuda y mi hermano burlándose, el mártir digital que corta internet si no lo invitan a cenar. Eso fue suficiente. No por lo que decían, sino porque lo decían públicamente. Sin filtro. Sin miedo. Entonces decidí que también yo podía hablar. Pero con pruebas. A las 19:22 subí un archivo comprimido a la nube. Lo titulé, Contexto. Dentro, 4 carpetas, pagos, comunicaciones, hipoteca, servicios.
Cada una con documentos, capturas de pantalla, extractos bancarios, correos electrónicos. Todo lo que durante años había sostenido en silencio. Luego, envié un enlace privado a 8 personas, 3 primos, 2 tías, el esposo de mi hermana, mi abuela y, sí, Clara. Sin explicación. Solo el enlace con un mensaje. Antes de juzgar, lean. El impacto fue inmediato. A las 20:45, Clara me llamó llorando. Me pidió perdón. Dijo que no tenía idea. Que no podía creer lo mucho que yo había dado. Que jamás imaginó que pagué la deuda del coche de mi hermano, ni que mi nombre estuviera en la hipoteca de mis padres. A las 21:08, mensaje de mi tía menor, gracias por compartir esto. Es claro quién ha sostenido a esta familia. A las 22:02, un correo del esposo de mi hermana, corto, formal, con disculpas por haber malinterpretado la situación. Pero lo más significativo fue el silencio que siguió. Un silencio denso, cargado. El mismo grupo familiar que bullía con insultos horas antes, ahora estaba mudo. Como si la verdad hubiera drenado toda la energía. Al día siguiente, mi madre me escribió. No una disculpa. Solo esto. ¿Te pasaste, compartir nuestras finanzas con otros? Eso fue cruel. Estás arruinando nuestra reputación. Respondí. No arruiné nada. Solo mostré lo que ustedes hicieron mientras pensaban que nadie estaba mirando. Después de eso, nada. Silencio de nuevo. Pero esta vez, distinto. Ya no era el silencio del desprecio. Era el silencio del miedo. Porque ahora sabían que ya no podían contar con la sombra. Habían construido una historia donde yo era el desequilibrado. El resentido. El inestable. Pero yo solo había hecho una cosa. Mostrar los recibos. Y lo más brutal fue que no tuvieron defensa. No porque no quisieran darla. Sino porque no existía. No esperaba redención. No creía que fueran a aparecer con lágrimas verdaderas ni con un lo sentimos sincero. Pero aún así, cuando vi el coche de mi padre estacionado frente a mi edificio, con mi madre sentada en el asiento del copiloto, algo se cerró dentro de mí como una compuerta hidráulica. Silencio. Preciso. Frío. Subieron sin anunciarse. Mi madre vestida como si viniera de misa. Mi padre con la misma chaqueta con la que solía jugar a ser autoridad en reuniones familiares. No saludaron. Solo se sentaron. Yo no me moví. Diego dormía en su habitación, y ese era mi único límite, no lo iban a despertar. Mi madre empezó a hablar, pero no con humildad. Con esa voz melosa de las manipulaciones bien ensayadas. Queríamos hablar, como familia. Las cosas se desbordaron. Yo no respondí. Esperé. No sabíamos que te sentías así. Nunca fue nuestra intención. Solo que, esto se nos fue de las manos, dijo mi padre, mirando hacia la ventana, como si el perdón estuviera allá afuera. Entonces llegó la frase. La que sabía que vendría. Te necesitamos, dijo ella. La casa, el banco, todo está en pausa. No podemos avanzar sin ti. Y Diego, no merece esto. Usaron su nombre. Lo pronunciaron correctamente. Como si eso compensara lo anterior. Me levanté. Fui a la cocina. Serví 2 vasos de agua. No como gesto de hospitalidad. Sino como pausa controlada. Volví. Me senté. Y hablé. No me fui por el dinero. Ni por el nombre. Me fui porque me dejaron claro que no pertenezco. Mi madre abrió la boca. La cerró. Durante años aguanté que me minimizaran, que me usaran, que me etiquetaran de inestable. Y lo acepté. Porque pensé que, algún día, lo verían. A mí. No al proveedor. No al que resuelve. A su hijo. Silencio. Pero no lo hicieron. Y ahora que el flujo se detuvo, no vienen por amor. Vienen por la escasez. Mi padre apretó los labios. No dijo nada. No vine aquí para castigar. Solo me bajé de un tren que me arrastraba al vacío. Y ahora que caminan, sienten el peso que antes cargaba yo. No les deseo mal. Pero no voy a volver a ser invisible.
Se quedaron unos segundos en silencio. Luego mi madre se puso de pie. Tomó el vaso sin beberlo. Sus ojos se llenaron de algo que parecía culpa, pero no lo era. Era pérdida. No por mí, sino por lo que representaba. Mi padre murmuró. Te estás aislando. La familia es lo único real. Lo miré. No. Lo único real es cómo me trataron cuando creyeron que nunca me iría. Caminaron hacia la puerta. Mi madre se giró justo antes de salir. ¿De verdad no vas a ayudarnos? Asentí. No, y no porque no pueda, sino porque ya no quiero. Cerré la puerta. No la golpeé. No me desplomé. No lloré. Me senté en el sofá. Silencio. El tipo de silencio que no da miedo. El que libera. El que limpia. Ese día entendí algo definitivo. No perdí a mi familia. Ellos perdieron a alguien que aún los veía como tales. Y por primera vez, no dolió.